Bienvenidos a otro nuevo vídeo de este canal de YouTube. Mira, hoy voy a compartir contigo los 3 errores más comunes que tiene todo emprendedor. Y son 3 errores que evidentemente yo también los cometí en su día y por eso quiero crearte este vídeo. Te voy a dar una especie de estructura clara para que primero seas consciente de esos 3 errores que son los más importantes y es por lo que al final todo emprendedor que empieza ilusionado a su proyecto, que empieza con su emprendimiento con ganas, con ilusión, y porque es el motivo de que el 95% de la gente que emprende abandona antes del primer año. Así que quédate hasta el final, cógete un boli, cógete un papel, porque esto va a ser una especie de, llámalo, pequeña masterclass, pero te va a dar muchísima claridad, ¿vale? Muchísima claridad, y son errores que tienes que evitar a toda costa. O sea, tienes que evitar a toda costa. Muchas veces, y una cosa que ya he aprendido a base de los... Llevo ya casi 17 años emprendiendo, empresario con varios negocios. He probado un montón de modalidades de negocios, tanto modelos físicos como en el mundo online. Y todos al final tienen la misma estructura. Da igual que sea un negocio online, que sea físico. Lo que cambia es el vestido. La estructura es la misma y lo más importante es la mentalidad de la persona que hay detrás. Y eso es lo que quiero que te quedes hoy. Si tú evitas estos 3 errores, te puedo asegurar que tú tienes garantizado que tú vas a lograr todo lo que tú te propongas en tu vida. Esto es algo que ya, incluso hasta mi hija que tiene 18 años, ya está emprendiendo, ya tiene su negocio y es algo que está muy mentalizada. Y vamos, es algo que lo tiene como grabado ya en el ADN. Así que, como te decía, cógete boli, papel y venga, vamos con ello. Mira, el primero de todo, por cierto, el último, el tercero, evidentemente, es el que encaja todo. Es el que encaja todo el puzzle. Así que tienes que quedarte hasta el final del vídeo. Y vamos a empezar por el primero de todo. El primero de todo es el concepto del tiempo. El concepto del tiempo. Mira, esto es algo que tienes que hacer las paces contigo, de que eso que estés emprendiendo te va a tomar un poco de tiempo. Te va a tomar un poco de tiempo. ¿Cuántas veces has empezado un proyecto, un emprendimiento, un objetivo, una meta y te entra la prisa? Te entra la prisa porque no ves resultados y terminas abandonando. Eso nos pasa a todos, ¿vale? Entonces, lo primero es, haz las paces contigo de que eso te va a llevar un poco de tiempo. ¿Cuál es el problema de esto? Que mucha gente empieza a emprender y viene con la mentalidad del empleado, la mentalidad de funcionario, que digo yo. ¿Cuál es esa mentalidad? Que vienes programado para intercambiar tiempo por dinero. Entonces, tu mente, ¿qué cree? Que has ocupado tiempo y que ya por ese tiempo te deberían de pagar. Y no funciona así. No funciona así. Hay que cambiar esa mentalidad. La mentalidad que tienes que empezar a adoptar, y es algo que a mí me liberó un montón, fue la siguiente. La vida no te va a pagar por el tiempo que emplees. Da igual, ni siquiera por el esfuerzo que hagas. La vida te va a pagar por la cantidad de valor que aportes y por la cantidad de problemas que seas capaz de resolver. A más soluciones y más grandes los problemas que resuelves, más te va a pagar la vida. Simple, es así de simple. Por eso tienes que adoptar esa mentalidad y entender eso. Que los primeros, la gente siempre se frustra porque los primeros meses que empiezas a emprender o no estás teniendo beneficios o no estás facturando todavía. Y la pregunta que tienes que hacerte es la siguiente. ¿Cuánto valor, cuántas soluciones, cuántos problemas estoy aportando, estoy solucionando ahora mismo? ¿Vale? Si tú no tienes esta mentalidad a largo plazo, que es lo que es la clave de todo, tener una mentalidad a largo plazo, tú vas a estar tomando malas decisiones constantemente. Una mentalidad a corto plazo está dominada por las emociones. Y créeme que a la hora de emprender, a la hora de tú montar un negocio, lo primero que tienes que sacar de ahí son las emociones. Tienes que empezar a operar por encima de ese plano de las emociones. Y para eso es importante operar con una mentalidad a largo plazo. ¿Vale? Rechaza todo lo fácil. Rechaza todo lo que sea a corto plazo. Porque todo aquello que tenga una baja fricción de entrada,
ahí vas a entrar en la competencia. Ahí vas a entrar en la competencia. Y a ti no te interesa competir, porque competir te va a desgastar a nivel emocional, a nivel mental. No vas a ver resultados porque vas a empezar a competir por precios y no por valor, no por soluciones. Y esto es algo que la mayoría de la gente se enfoca siempre luego en el precio. Acaban compitiendo por precio. Y eso es competir con... Hay un libro muy famoso que es La estrategia del océano azul, que él habla sobre el tema de estás con tu empresa, con tu negocio en el océano rojo, que está lleno de sangre de las empresas y emprendedores que han muerto en ese mar por estar constantemente compitiendo. ¿Por qué compites ahí? Porque la gente se enfoca en ir a vender al que quiere vender. Y eso simplemente es un 3% del mercado de la gente. Eso son estadísticas. ¿Entiendes esto? La gente que quiere comprar, que sabe que tiene que comprar, son solo un 3%. Y ahí es donde se enfoca la mayoría de las empresas emprendedores. Y tienes que enfocarte en el otro 97%. ¿Cuál es el otro 97%? En la gente que no sabe que tiene que comprar tu servicio. Pero ahí es donde tú tienes que jugar. Esas son estrategias de marketing, el pensamiento que te enseñan cuando empiezas a conectar con las emociones del cliente. Hay un famoso, una parábola, un cuento que habla de lo siguiente. Cuando un caballo, si el caballo está acabante de beber, por mucha agua que tú le des, no va a tener sed, ¿vale? Entonces, no va a beber, no va a comprar. Ahora, si tú el caballo, ¿cómo le generas la sed al caballo? Lo pones a trotar. Si tú lo pones a trotar, el caballo entra a sed y va a beber agua. Pues lo mismo pasa con la gente. Ese 97% no tiene necesidad de comprar hasta que tú le generes, no saben que necesitan ese servicio hasta que tú le generes esa necesidad. Es donde tienes que entrar con la creatividad y donde tienes que aportar valor, muchísimo valor de por qué tienen que comprar tu servicio, por qué tienen que comprar tu producto. Y ahí es donde realmente no hay competencia, es donde tú empiezas a dominar. Esa es la mentalidad que tienes que adoptar. Pero sobre todo entiende eso, el tema del concepto del tiempo. No te enfoques en el corto plazo porque ahí vas a competir y eso tiene muy baja fricción de entrada. Por lo tanto, recházalo. Busca dominar. Tienes que enfocarte en acciones de más impacto. No en hacer más, sino en acciones de más impacto. Te pongo un ejemplo. ¿Entiende? Cuando tú enfocas eso, es decir, cuando tú entras en el mercado de esa manera enfocado en el largo plazo, te das cuenta que tienes que decirle a tu mente que eso te va a llevar un tiempo. Ponla en el peor de los escenarios. Ponle que aquello que tú inicialmente creías que te iba a llevar un mes, 2 meses, ponle en contexto de que te va a llevar 1 año, 2 años, incluso 3 años en que vas a tener que estar poniendo acciones sin ver resultados. Porque eso te va a abrir, digamos, el abanico, te va a abrir tu paciencia, te va a ensanchar tu resiliencia para no estar actuando con prisa. Yo en todas las cosas que he hecho, mira, hace poco yo hice un cambio físico brutal. Yo pasé de 65 kilos a 85 kilos. ¿Sabes cuánto tiempo me llevó? 18 meses para hacer un cambio bien hecho, sin subir grasa, sino subiendo masa muscular. Mucha gente se desespera porque quieren subir ese peso lo antes posible. Y luego ocurre que lo suben mal, empiezan a comer mal, se llenan de grasa y luego al final abandonan el proceso. Cuando yo abrí mi primer restaurante, ¿vale? Cuando abrí mi primer restaurante, tú tienes que tener en cuenta lo siguiente. Una mentalidad que tú tienes que adoptar es que tienes que poner el precio entero y por adelantado en todo aquello que hagas. La gente cuando va a un restaurante ve simplemente el restaurante lleno, funcionando, ve el dinero, pero no ve todo el proceso que hay para que ese restaurante funcione. Un restaurante es de los negocios que ahora mismo requieren de una mayor inversión antes de que para montarlo, para abrir las puertas, ¿vale?
y encima es de los que mensualmente requieren de mayor coste fijo de mantenimiento. Y yo recuerdo cuando abrí el primer restaurante, a mí me llevó casi 5 años recuperar la inversión. 5 años. 5 años. O sea, no es tan fácil. Pero tu mente tiene que estar preparada. No entrar a decir, ok, monto mi negocio y voy a empezar a generar, voy a empezar a tener beneficios ya. Evidentemente, hay que ser inteligente y buscar la manera de recuperar esa inversión lo antes posible. Pero no vayas con la idea de que enseguida vas a obtener beneficios, vas a ganar dinero. No, antes que pagar el precio, tú tienes que estar ahí haciendo la reforma, preparar la carta, buscar personal, montar todo, probar que todo esté funcionando. Okay. Evidentemente, que la comida, que el servicio esté bien, y luego tienes que moverte el culo, hacer todo lo posible para que la gente sepa que estás abierto y dar un servicio de la hostia. ¿Okay? Y eso sostenerlo en el tiempo para que empiece a que genere beneficios y luego tú puedas amortizar ese primer restaurante. ¿Vale? Así que ese es el primero de todo. Y sobre todo, lo que te comenté antes, el hecho de dominar es buscar acciones de más impacto, más impacto. Otro ejemplo, esto aplica para todo. Mira, yo estuve hace ya unos años que me separé y para mí de donde venía, que venía de una vida, era empleado y estuve un montón de tiempo, pues un montón de años con, bueno, una vida de, digamos, de adicciones, de perdido, era un bala perdida. Y bueno, eso me llevó a caer en depresión, a perder una familia con una niña pequeña de 2 años. Imagínate la clase de padre que yo era. Y yo me propuse lo siguiente. Esa situación me dolió tanto que yo marqué un objetivo. Yo quería ser el mejor padre del mundo. Ahora, para tú ser el mejor padre del mundo y que tu hija se sienta orgullosa de ti, del ejemplo, y pases del punto A al punto B, la gente, ¿dónde se enfoca? En tu hijo. En pasar más tiempo con ellos, más tiempo de calidad, en todo eso que al final, al igual incluso hasta en concederle ciertos caprichos. ¿Y dónde me enfoqué yo? No en mi hija. Me enfoqué en solucionar el problema con la madre. En yo ser el mejor exmarido que podía ser. ¿Por qué? Porque cuando tú solucionas ese problema, ahí automáticamente hay congruencia y hay alineación en todas tus acciones. Ahí no compite la gente. Ningún exmarido, ningún padre se le ocurre trabajar la relación con la madre para mejorar con su hija. Si tú por mucho que te enfoques en tus hijos, en ser el mejor padre, pero dejas de lado la relación con la madre, ¿vale? Te gusta o no es una relación que vas a tener de por vida, porque es la madre de tus hijos. Por tanto, enfócate en solucionarla para que alinees luego todas las acciones y tu hijo cuando crezca vea coherencia, vea alineación. Evidentemente luego tú tienes que poner el trabajo y ser el ejemplo para tu hija. Pero eso fue lo que al final a mí no es por hacer más, ni siquiera por pasar más tiempo con tus hijos te van a querer más o vas a ser un mejor padre. No, se trata de las acciones incómodas que van a generar más resultados. Pues esto aplica también para los negocios. En aquello que estés haciendo, cuáles son aquellas acciones incómodas que van a generar más impacto, que poca gente está dispuesta a hacer. ¿Ok? Así que este es el punto número 1, el concepto del tiempo. Ponme aquí en los comentarios, ¿vale? ¿Cuánto tiempo llevas emprendiendo y si esto te está pasando a ti ahora mismo? ¿Vale? Pónmelo aquí en los comentarios, me gustaría leer tu feedback. Vamos ahora con el punto número 2. Tengo aquí un par de notas que no quiero que se me olviden. El segundo punto es las expectativas equivocadas con el trabajo. Expectativas equivocadas con el trabajo. ¿Cuántas veces has comenzado algo ilusionado, motivado, pensando que era fácil y luego te das cuenta que aparecen problemas con los que no contabas y tiraste la toalla? ¿Cuántas veces te ha pasado? Ok, no es tu culpa, ¿vale? Eso no es tu culpa. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que no estamos programados para el éxito. No estamos programados para el éxito. Cuando alguien se obsesiona con algo,
nos han vendido la idea de que eso es malo. Y la obsesión no es mala, simplemente es en dónde te obsesionas. Obsesionarte con el resultado es malo. Obsesionarte con el dinero es malo. Pero tienes que obsesionarte con las acciones, con el proceso que te va a llevar hacia ese resultado. Porque esa obsesión te libera. Esa es la que te da esa paz, esa tranquilidad de saber que estás haciendo todo lo posible, pero estás dentro del camino. Eso es la clave. Nuestra mente nos han programado para ver simplemente, observar el resultado, las ventas, el dinero, pero no para ver las cantidades, las enormes cantidades de acciones y de trabajo que hay que hacer para llegar a ese resultado. Y esto es algo que, mira, te recomiendo en este punto, este libro, ¿vale? Este es de Grant Cardone y él habla mucho sobre esto. A mí me ha ayudado mucho el tema de adquirir esta mentalidad que él ha aprendido de mentores. Yo empecé en su día, mi primer mentor fue Robert Kiyosaki y me ayudó muchísimo con esto. Me ayudó a cambiar esa mentalidad de empleado con la que venía y con la que estamos programados la mayoría de personas a la mentalidad de emprendedor. Es decir, ellos te dicen que tienes que, si tú quieres un resultado, vamos a suponer que si tú quieres facturar 10.000 euros al mes, tu mente está condicionada para hacer una serie de acciones, ¿vale? Ahora, tú tienes que ponerte en el peor de los escenarios. Tú tienes que irte a decir, en vez de 10.000, voy a por 100.000. Multiplica por 10 tu meta para que automáticamente te mentalices que hay que subir 1 por 10 el nivel de tus acciones, de tu intensidad y de tu trabajo. ¿Por qué? Porque lo peor que te puede ocurrir en ese caso es que alcances los 10.000 euros. Pero es porque nuestra mente subestima, no ve la cantidad de trabajo que requiere llegar a esos 10.000 euros. Y cuando tú simplemente te quedas en los 10.000 euros, tú al final, las acciones son unas acciones que no están programadas para esa cantidad. ¿Y qué va a ocurrir al final? Que vas a bajar, subestimaste la cantidad de trabajo que hay que hacer y luego terminas bajando tus metas. En vez de 10, ahora pones 6, luego 5, luego 3, al final terminas por abandonar. Por eso te digo, ponte siempre en el peor de los escenarios. ¿Por qué? Porque vas a tener problemas que no contabas. Te van a aparecer problemas con los que no contabas, porque no los vistes al principio. Tu mente no estamos programados para observar las acciones, el proceso que lleva un resultado. Y no ves los problemas que aparecen por el camino. Y te das cuenta ahora, y cuando te llega ese problema dices tú, ¿será que me he equivocado? ¿Será que esto no es? Tú ves, ya fracasé. Y como la gente que están, digamos, la mayoría de las personas, incluso tu entorno, te van a decir, tú estabas equivocado, por ahí no era. No, señor, es que eso forma parte del proceso. Tienes que normalizar esta mentalidad. A mí me enseñaron que tienes que normalizar el fracaso. Tienes que normalizar la caída. Ahora, lo que no tienes que permitirte es no levantarte. Y no te sientas culpable cuando eso ocurra. Simplemente di, ok, la próxima vez, que no hice esta vez, la próxima vez haré algo diferente. Y es un continuo reseteo de acciones. Es semana por semana ir chequeando qué acciones estás haciendo y cuáles no te están funcionando. Y tener esa mentalidad de cambio constantemente, de aprendiz, de no creer que ya lo sabes todo. Porque cuando tú empiezas un proyecto creyendo que ya sabes todo o que tienes el plan perfecto, error. Ese plan, te lo puedo asegurar, no va a ser ni el 10% de lo que realmente es el plan que te va a llevar a ese objetivo. No va a serlo. Entonces, cuando llega el primer problema, ¿qué ocurre? Que dices, este plan no funciona, esto no es para mí, este no es el plan, me equivoqué. No, señor, tienes que empezar con un plan, ¿vale? Lo más, digamos, inteligente posible, pero tener la mentalidad de cambio, de saber que ese plan lo vas a tener que ir modificando constantemente por el camino, ¿vale? Y de que así eliminas la culpa, así eliminas sentirte mal y adoptas una mentalidad de aprendiz. Tú sabes lo que
Mira, cuando yo hice cuando yo abrí mi primer restaurante, la gente, ¿qué ocurre? La gente solo ve el restaurante lleno. Esto le pasa a un montón de gente que venía con dinero o venía después de haber terminado una etapa y ahora dice, me voy a meter con los restaurantes, voy a abrir un restaurante porque les gusta, creen que les gusta, porque creen que es mucho más fácil. Ven la clientela, la comida, la gente hablando bien de las comidas, un restaurante da dinero y dicen, ok, voy a montar un restaurante porque ellos se imaginan tener un restaurante y estar ahí con ¿sabes? Con sus amistades, comiendo en el restaurante y disfrutando de eso. La gente solo ve eso. La gente solo ve eso. Y no ve la cantidad de cosas, la cantidad de acciones, la cantidad de procesos, la cantidad de trabajo que hay detrás para tú abrir un restaurante. No es solo abrir el restaurante. Es buscar el local, crear el concepto, montar todo el proceso de reforma que lleva, la cantidad de gastos que lleva, buscar personal, formar al personal, crear sistemas de trabajo. Y eso, buscar proveedores de calidad que te aseguren siempre que te van a servir en tiempo, forma y con calidad de producto. Todo eso es para abrir y siempre te van a surgir gastos innecesarios por medio. Siempre van a haber problemas que tú no contabas. Y no solo eso, sino cuando abres, requiere muchísimo más trabajo detrás. Que es decir, hay que sostener, hay que formar, hay que, digamos, cuidar al personal, seguir formándolo, comprobar que esos sistemas funcionen, comprobar que los clientes, los clientes que vengan salgan satisfechos. Y es un foco constantemente en todos esos procesos, en crear procesos cada vez más eficientes, en que cada vez tú te propongas darle un mejor servicio a tu cliente. Pero eso no se ve. Tu mente solo ve el dinero, tu mente solo ve el local lleno. ¿Vale? Es uno de los puntos más importantes. Así que me gustaría, ponme aquí en los comentarios si tú te encuentras ahora mismo, si este es tu caso, si estás en este punto. ¿Ok? El punto número 2, expectativas equivocadas. Clave con el trabajo que hay que hacer. Subestimamos la cantidad de acciones que hay que poner. Ok, así que vamos al punto número 3 y último. Este es clave, este es clave. Ríndete al proceso. Ríndete al proceso. Y esto tiene que ver con el segundo punto. ¿Cuántas veces has sentido que por mucho que te esfuerces, por mucha disciplina, por muchas metas que te pongas, nunca avanzas? ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Yo también lo viví, también me pasó, evidentemente. Y el mayor error, ¿vale?, del emprendedor, y que yo también sufrí los primeros años de cuando empecé a emprender, es que cuando tú empiezas un emprendimiento, lo haces por querer ganar más dinero, lo haces por tener tiempo, tener libertad, ser libre, ¿vale? Porque eso es lo que nos han vendido, el emprendimiento. Y evidentemente, cuando empiezan los primeros problemas, te das cuenta de que te engañaron con el mundo del emprendimiento. ¿Vale? Pero está bien, eso está bien, o sea, tienes que empezar por eso. Eso es el ego, pero está bien querer tener más dinero, ganar más dinero, está bien querer ser más libre, está bien querer tener libertad, tener más tiempo. Hay que empezar por ahí, ¿vale? Porque muchas veces cuando empiezas algo no te apasiona, no has encontrado el propósito, ¿vale? Y eso es normal si estás en ese punto. Y yo también empecé. La gente, mira, la gente está equivocada con el tema del propósito y la pasión. La gente se cree que la pasión y el propósito se encuentran. Y no, señor, eso no aparece. Eso se trabaja, eso se construye. Eso se construye diariamente. ¿Y dónde? ¿Dónde construyes el propósito? Precisamente cuando tú apartas el enfoque de tu mente, empiezas a reprogramar tu mente para quitarte de obsesionarte con el resultado y empiezas a obsesionarte con el trabajo, con el progreso continuo.
Por eso hay que reprogramar tu mente para el éxito de verdad. Y es crear las asociaciones mentales para que tu mente vea todos esos desafíos, todos esos dolores, todo ese sufrimiento que antes te creaba rechazo, empiezas a verlo ahora como puntos de crecimiento. Los asocies a crecimiento, los asocias a libertad, los asocias a control, a dominio propio. Eso es como tú empiezas a reprogramar tu mente para que todo lo que antes te causaba dolor, malestar, te daba prisa, paciencia, lo asocias ahora a libertad, a progreso, a crecer, a abundancia, a todo eso. Y esto es una mentalidad diaria que tienes que adoptar, que es el provocar el hambre cada mañana, el hambre de progresar, de querer resolver más, de querer ayudar más a más personas, sea cual sea el modelo de negocio que tú tienes, si es un modelo de servicio, para aportar mayores soluciones, si es un tema de coaching, mentoría, de qué manera puedes ayudar a impactar más vidas. Siempre que te pongas con esa identidad de estar al servicio, que adoptes esa identidad. Cuando tú te rindes al proceso, es la magia, porque tú te liberas del resultado, te haces libre. Y es donde ahí tú adoptas esa identidad de alumno eterno, de progreso. Ahí es donde tú vas a empezar a construir tu propósito a medida que vas creciendo y a medida que tu negocio crece contigo. Es cuando tú empiezas a apasionarte, después de transitar esas líneas de conflicto, esas líneas de dolor, esos problemas que antes rechazabas, los que antes tu mente veía como decir, ok, este es el camino equivocado. No, señor, realmente ese es el camino por el que tienes que seguir. Jesús lo decía en la Biblia, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva al reino de Dios y que pocos quieren atravesar. Pues este precisamente es donde tú encuentras tu propósito, es ni más ni menos que el acceso a ese reino de los cielos, y es a través de tú hacerte más grande, tú crecer a medida que transitas ese proceso. Mira, hay un ejemplo que a mí me ayudó muchísimo, y es que la gente de las artes marciales, fíjate tú, cuando alcanzan el cinturón negro, que le puede llevar incluso 8 años, es una locura. ¿Sabes qué hacen? Vuelven a empezar desde el cinturón blanco. ¿Sabes para qué? Para recordarse que siempre es un proceso. No te quedas en el resultado del ego, del cinturón negro, porque ahí es donde ahora ya te domina tu ego, tu erudito, tu entendido, y ya cree que lo sabe todo. Y aquí es donde te caes, aquí es donde sufres. Vuelven al cinturón blanco para estar siempre, recordarse que la vida es vivirla en modo alumno, en modo cambio continuo. Ahí es donde donde tú te liberas y dejas que Dios te talle, te pule y te saque de ti la mejor versión tuya. Y aquí es donde, cuando tú entiendes el verdadero éxito, cuando tú ahora te programas para el verdadero éxito. En el punto anterior te dije que no estamos programados para el éxito, porque en nuestra mente nos han vendido un éxito equivocado. ¿Vale? Y el verdadero éxito, las personas de éxito, ¿verdad? Y eso me lo enseñó tanto el primer mentor que tuve, que fue Robert Kiyosaki, que es una de las personas, de los mentores millonarios de más impacto a nivel mundial. Y ese hombre a mí me ayudó a escalar mi empresa. En pocos años mi empresa creció una barbaridad, ¿vale? Él me enseñó esta mentalidad. El verdadero éxito no te va a asegurar que no hayan problemas en tu vida. No te va a asegurar que te evite los problemas. No, señor, al revés. Te van a venir más problemas, pero ahora tú te vas a convertir en una persona muchísimo más fuerte. Te vas a, digamos, fíjate, el verdadero éxito no quiere decir que tú no vayas a tener problemas, que no vayas a sufrir, que no vayas a tener dolores. No, te van a venir más problemas. La clave está en que ahora esas personas de éxito, digamos que son mucho más resilientes para soportar la frustración, para
soportar el fracaso, ¿vale? Digamos que su banda emocional son capaces de experimentar las emociones más duras, desde el fracaso, digamos, la frustración, a las emociones más grandes. O sea, tienen muchísima más capacidad de resiliencia. La mayoría de las personas se quieren quedar en el punto cómodo. ¿Por qué? Porque no toleran el fracaso, no toleran las caídas, no toleran el sufrimiento. Entonces quieren estar aquí cómodos. Pero cuando tú programas tu mente para el éxito, empiezas a ver los desafíos como verdaderas oportunidades, tu banda emocional, tu resiliencia emocional te permite gestionar muchísimo más, de manera más amplia, todas esas emociones. ¿Vale? ¿Y eso qué te hace? Que te garantiza que no abandones. Esa es la clave de que tú llegues al éxito como emprendiendo. Eso es lo que a mí me ha permitido, pues, pasar dentro de llevar ya casi 17 años o 17 años emprendiendo, que la mayoría de los emprendedores no llegan a los 5 años, y me ha permitido transitar. O sea, el mundo del emprendimiento no va a ser fácil. Vas a tener quiebras, vas a tener problemas, vas a tener juicios, vas a tener, si tienes empleados, vas a tener despidos, vas a tener conflictos empleados, vas a perder dinero, vas a pasar por un momento de quiebra. ¿Por qué? Porque un emprendedor tiene que arriesgar, el riesgo, tienes que integrarlo en tu vida. Pero eso te va a permitir, adoptar esta mentalidad te va a permitir seguir caminando, no abandonar. Donde otros abandonan, tú sigues. Y el crecimiento verdadero está cuando te enfocas en el proceso y no en el resultado. ¿Vale? Mira, y esto, fíjate la mentalidad que te va a permitir aprender continuamente. Yo cuando entraba a un restaurante que funcionaba, un restaurante top, la mayoría de la gente simplemente ve la comida y ve el local. Ok, está bonito. Yo veía eso, sí, pero mi mente iba más allá. Mi mente empezaba a ver. Yo iba al baño a ver si a ver si se veía la cocina. Si se veía la cocina, me quedaba mirando. Empezaba a ver cuántos cocineros habían, cómo estaba la cocina montada, los sistemas que tenían, cómo estaba estructurada, para ver lo rápido que eran entre ellos, cuántos sectores habían en la cocina, cómo estaba estructurado el personal de sala, si estaban con procesos, qué sistema usaban, lo rápido que eran, lo eficientes que eran. Yo empezaba a ver todo eso que la mayoría de las personas no ven. Y si eso funcionaba, yo decía, ok, esto me puede ayudar a mí. Yo estaba constantemente a ver de qué manera podía mejorar yo mi servicio, mi cocina, los tiempos, los procesos. Yo me iba, fíjate tú, yo contactaba con empresarios que tenían cadenas de restaurantes, y yo una vez me fui 3 días de Tenerife a Madrid se lo dije al tío, le dije, oye, enséñame. Una persona que había tenido una cadena de 30 y pico restaurantes por todo el mundo, y lo conocí y le dije, oye, ¿qué estás haciendo? Enséñame, quiero aprender. Con humildad, quiero aprender, enséñame. Yo tenía cuando eso 4 restaurantes ya, pero dije, es que quiero aprender, quiero ver cómo lo hace. Si este tío montó esa cantidad de restaurantes, algo está haciendo que yo no estoy haciendo bien, o que no estoy haciendo todavía. Pues me llevó a las cocinas, me explicó cómo funcionaba, cómo gestionaban los proveedores, cómo gestionaba el personal, qué sistemas tenían, cómo hacían las elaboraciones de las comidas. Todo lo que no se ve, pero para eso tu mente tiene que estar programada para ver eso. ¿Vale? Así que si te encuentras aquí, pónmelo en los comentarios. Si estás en este punto, pónmelo en los comentarios. La verdad que me gustaría leerte el feedback. Así que recuerda el punto número 3, ríndete al proceso. Quiero que, si este vídeo te está sirviendo, ¿vale? Como te he dicho, me gustaría que me des tu feedback. Vamos a repasar los 3 puntos: el concepto del tiempo, ¿vale? Las falsas expectativas con las que empezamos un proyecto, y el punto 3, clave, ríndete al proceso. Ríndete al proceso y libérate del resultado. Así que espero que este vídeo te haya servido, ¿vale? Si fue así, me gustaría que me dejaras tu feedback, te leo en los comentarios, compártelo con aquella persona que tú crees que le puede servir de ayuda.
te invito a que me sigas en Instagram, @FranAlonsoMindset. Ahí estoy compartiendo un proceso diario de este tipo de mentalidad, de este tipo de hábitos, de tips, herramientas que te pueden ayudar, sobre todo a desarrollar la mentalidad. Una de las cosas que yo he aprendido en estos años es que el vehículo es lo de menos. El vehículo que estés usando, aquello en lo que estés emprendiendo, simplemente es el 5%. El 95% restante es la mentalidad de la persona que hay detrás. Así de simple. Te pueden dar el mejor vehículo, ¿vale? Pero si no hay una mentalidad detrás, no va a funcionar. Es como darle a un niño pequeño que no sabe conducir, darle el mejor plan, darle un Lamborghini. ¿Qué va a ocurrir? Que si no tiene la mentalidad, no tiene esos 3 puntos que hemos tocado aquí, es cuestión de tiempo que ese coche lo reviente. Y eso es lo que tú no quieres, ¿ok? Así que lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo.